Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la morfología de las hojas y vamos a explicar cada una de sus partes y también así vamos a explicar cómo se dividen las hojas según su borde, según su disposición en el tallo, según su consistencia y muchas otras formas. Aquí tenemos una hoja, como podemos ver, aquí tenemos la base de la hoja, este es el peciolo de la hoja, tenemos el ápice, esta es la lámina de la hoja, la podemos ver aquí. Tenemos la nervadura primaria y la nervadura secundaria y el borde de la hoja. Bueno, como ya les había hablado antes, las hojas se clasifican de diferentes formas según su ápice, según su peciolo, según su nervadura, según su consistencia, también según su disposición en el tallo y así también según su borde. Y hoy les voy a explicar la división de las hojas según su borde. Y para empezar tenemos una hoja entera. Podemos ver que su borde está entero, no hay divisiones ni nada en el borde. Luego tenemos lo que son las hojas dentadas. Aquí podemos ver el borde que tiene una especie de dentadura alrededor de todo su borde. Y también tenemos lo que son las hojas aserradas o cerradas, que podemos ver que tendemos a confundirlas con las dentadas, pero si la vemos de cerca, esta tiene un borde con una consistencia como de una sierra y esto tiene los dientes más separados. Y también tenemos las hojas crenadas, que vienen siendo como las dentadas, nada más que sus dientes son redondeados. Y tenemos lo que son las hojas ciliadas, que tienen una especie de pelitos alrededor de todo su borde, lo podemos ver ahí. Y tenemos las hojas sinuadas, que son así como estas. Tenemos las hojas hendidas y tenemos lo que son las hojas partidas, que son estas, las podemos ver aquí. También podemos tender a confundirlas, pero estas tienen un poquito de diferencia con estas. Bueno, hoy les voy a explicar lo que son la división de las hojas según su consistencia y se dividen entre grupos. Las papiráceas, que tenemos una aquí, un ejemplo, que tienen consistencia de papel, como podemos ver, y si la doblamos no tiende a quebrarse, como podemos ver. Y tenemos las cariáceas, que son rígidas y al doblarlas se quiebran. Podemos ver que se quiebran en el momento de doblarlas. Y tenemos lo que son las carnosas, que las carnosas tienden a almacenar nutrientes y agua. Podemos ver que tienen una consistencia muy carnosa y eso es porque almacenan agua y nutrientes. Hola, muy buenas, mi nombre es Carlos Enrique Mejía. Yo les voy a hablar un poco sobre los diferentes tipos de ápices que hay en las hojas. En esta primera hoja podemos observar que es un ápice obtuso. Se denomina así cuando los bordes forman en la punta un ángulo obtuso. Lo podemos diferenciar ya que tiene un ángulo obtuso. La siguiente hoja es una hoja de un ápice acuminado. Se denomina cuando este acaba en punta. Aquí podemos observar donde puede acabar en una punta. Y la siguiente hoja con un ápice mucronado. Este se denomina así cuando acaba en un macrón más pequeño. A esto se le denomina macrón. A lo último de la hoja, un macrón más pequeño. La siguiente hoja es un ápice truncado. Se denomina así cuando la punta acaba en un borde transverso, o sea que siempre acaba en una forma transversal, plana. El siguiente ápice es un ápice redondeado. Este lo podemos diferenciar así cuando los bordes rodean la punta de la hoja. Es muy fácil de diferenciar.
El siguiente es un ápice retuso. Se denomina así en un ápice truncado y ligeramente escotado. Aquí podemos observar que tiene un ápice que tiene la forma como escotado o algo así. Ya. Voy a hablar sobre las bases de la hoja. Aquí podemos observar una base en forma obtusa. Se denomina así cuando la lámina de la hoja forman en el peciolo un ángulo obtuso. Aquí podemos observar el peciolo de la hoja formando un ángulo obtuso. La siguiente es una base truncada. Se denomina así cuando los lados de la hoja acaban en el peciolo formando un plano transversal. Las láminas de la hoja forman un plano transversal en el peciolo terminando. La siguiente es una forma redondeada. Se denomina así cuando los lados de la lámina se unen con el peciolo con una forma redondeada. Aquí podemos observar cómo las láminas de la hoja se unen en una forma redondeada en el peciolo. La siguiente hoja tiene una base sagitada. Se denomina así cuando los lados de la lámina de la hoja forman en la base dos lóbulos. Entonces, vamos a observar dos lóbulos diferentes. Bueno, no tan diferentes, más agudos. Vamos a observar aquí los lóbulos muy característicos y que no tan separados, formando la base de la hoja. Esto ha sido todo. Bueno, le vamos a hablar un poco de la anatomía de la hoja del aguacate. Saben el nombre científico del aguacate es Persa americana. Comenzamos por la descripción de su forma de limbo, que es ovalado, su ápice que es agudo, porque los dos bordes forman un ángulo agudo, su base también es aguda, sus nervaduras son pinnadas, porque de una nervadura primaria se forma la secundaria, sus bordes son enteros, su inserción en el tallo son alternos, sus consistencias son papiráceas porque las doblamos y no se quiebran. También les vamos a hablar un poco de la anatomía de la hoja de la papaya. El nombre científico de la papaya es Carica papaya. Su descripción por su forma de limbo es palmeada. Sus ápices son atenuados. Su base, como podemos observar, su base es astada. Sus nervaduras son palminervadas porque de un solo punto parten. Sus nervaduras parten de un solo punto. Sus bordes son partidos, podemos observar bordes partidos. Por su inserción en el tallo son alternas por su inserción en el tallo y por su consistencia que son papiráceas porque las doblamos y no se quiebran. Mi nombre es Gerardo Enrique Matute Cruz con el código 20A0230 y les voy a hablar sobre los tipos de peciolo y la disposición o forma en el tallo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de peciolo. Bueno, el primer tipo de peciolo es el peciolado, que ese es este, ya que la hoja va unida a la rama mediante un peciolo, o sea, esto de aquí.
El segundo sería el pequiolo sésil, o sea que no tiene pequiolo, sino que un solo va unido a la rama, tipo así, que no tiene peciolo, solo va unida la hoja a la rama. El tercero sería el envainada o envainado, que sería como las matas de maíz, que tampoco tienen peciolo, sino solo van como en vaina, o sea, tipo hoja incrustada o como que se separa del tallo principal, y van así, se dan como desplegando cada una de ellas. Y por último tenemos la peltada. La peltada es así, una sola hoja grandota con todo el tallo, y aquí está la unión, aquí está el pequiolo. Para explicar la disposición en el tallo, o sea, por razones que no voy a encontrar, los tipos de tallos, tuve la necesidad de usar un poco de tecnología. Bueno, el primero es el tallo de forma alterna, o sea, este que estamos viendo, o sea, de forma alterna, que sus hojas están en un lado y en el otro, o sea, pero no están a la par, sino que unas están más arriba que otras. O sea, está esta aquí, está con el peciolo, y la otra está un poco más arriba que la anterior, y así va continuamente. La segunda forma del tallo es la opuesta. La opuesta es así, o sea, una fila del tallo está de hojas, y la otra fila estará igual, o sea, a la par, de la misma forma que la opuesta, o sea, pues se llama de forma opuesta, porque las que están así de este lado, que son de forma lineal, el lado opuesto será igual y serán a la misma altura, o sea, al lado. La otra forma se llama tallo de forma decruzada. En este tipo de forma, las hojas están a la par, siempre están a la par, solo igual que en la opuesta, solo que en esta vez un par de hojas van a estar de forma vertical y las otras estarán de forma horizontal, y la forma de la hoja, o sea, es chata, o sea, es plana. En esta forma de tallo se llama verticilado, o sea, solo existe un solo tallo. Y las hojas no tienen peciolo, así que son unas hojas sésil. Estas hojas van pegadas al tallo y son un conjunto de hojas que la rodean el tallo, o sea, y dejando un espacio, así como aquí rodea el tallo, deja un espacio, rodea el tallo. Las hojas pueden variar, a veces hay 4, a veces hay 5 o más, pero siempre la forma será rodeando el tallo. Por último tenemos la forma del tallo de forma basal, o sea, existe solo una base, y de esa base van de forma dispersa, saldrán varios tallos con sus hojas, tipo así.